Hay historias que son como un eco, ¿no? Que viajan a través del tiempo. Relatos que nacieron hace muchísimo para tratar de darle un sentido a todo, al sol, a la luna, a las estrellas. Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en algunas de las historias más antiguas y poderosas de Argentina. Esos relatos que intentan nada más y nada menos que descifrar los grandes misterios de la existencia. Y nuestro punto de partida es un libro. Hubo una vez en este lugar. Es una recopilación increíble de mitos y leyendas de los pueblos originarios que habitaron estas tierras. Son, en definitiva, las voces de un pasado que, van a ver, todavía resuena con una fuerza impresionante. Esta es la pregunta clave, la que impulsa muchísimas de estas narraciones. Pensemos esto. Antes de la ciencia, antes de las explicaciones que tenemos hoy, ¿cómo le hacían frente a los misterios más profundos del universo? Las respuestas que encontraron son fascinantes. Bueno, para empezar vamos a situarnos bien en el principio. Hay que imaginarse un territorio inmenso, mucho antes de las fronteras que conocemos hoy. Un lugar poblado por gente que buscaba respuestas en el cielo, en la tierra, en todo el mundo que los rodeaba. A ver, el punto acá es este. Para ellos, contar historias no era solo un pasatiempo, para nada. Era una forma de conocimiento, una manera de ordenar el caos y de entender cuál era su lugar en el cosmos. O sea, cada fenómeno natural, cada emoción, todo tenía un relato que le daba sentido. Y ojo, no estamos hablando de una sola cultura, estamos hablando de una diversidad asombrosa. Miren la lista, desde los mapuches en el sur hasta los wichis en el norte, cada pueblo desarrolló su propia cosmovisión. Para que nos demos una idea de la profundidad de esto, hoy nos vamos a centrar en una de ellas, pero es importantísimo recordar que cada nombre en esta lista representa un universo entero de relatos. Ahora sí, para entender el poder que tienen estas narraciones, vamos a meternos de cabeza en una en particular, una historia del pueblo mapuche que nos va a llevar a un lugar al que muy pocos se atreven a ir, la Tierra de los Muertos. La historia cuenta que había una mujer a la que se le había muerto el marido. Estaba tan desconsolada que decidió empezar un viaje que parecía imposible para volver a verlo. Así fue que navegó por el mar hasta llegar a un lugar sombrío, sobrecogedor, la mismísima Tierra de los Muertos. Y ahí, en ese mundo de espectros, lo encontró. Su esposo apareció de entre las sombras. Pero en el camino, ella había notado algo muy raro, unos carbones que brillaban a lo lejos. La curiosidad fue más fuerte y le preguntó a su marido qué eran. Pensemos un segundo en esta imagen. En un lugar sin vida, ¿qué podría ser lo que brilla con luz propia? La respuesta que le da su esposo es tan poética como escalofriante. Lo que ella había visto eran las almas de los que ya no estaban. No podían tolerar la luz del día, así que se convertían en carbones incandescentes, esperando con paciencia a que la noche les permitiera volver a su forma. Una metáfora increíble sobre la existencia después de la vida. Su esposo le dijo que volviera, que regresara a su tierra. Pero claro, el viaje de vuelta no iba a ser nada fácil y traería una revelación final sobre la frontera que hay entre nuestro mundo y el de ellos. Y esto fue lo que pasó cuando regresó. Primero, se quedó profundamente dormida. Cuando se despertó, se dio cuenta de que ya no estaba en la Tierra de los Muertos. Estaba en el cementerio, justo sobre la tumba de su esposo. Imagínense el shock. Gritó, pero gritó tan fuerte que sus parientes la escucharon, la encontraron y la llevaron a su casa. Y ahí, por fin pudo contarles todo sobre su increíble viaje. Pero la historia no termina ahí. El relato cierra de una manera súper abrupta y trágica. Cuentan, los que la conocieron, que 6 días después de haber contado todo lo que vio en la Tierra de los Muertos, ella también murió. Es como si traer ese conocimiento de vuelta tuviera un precio, un peaje por haber cruzado esa frontera entre los mundos. Este relato mapuche es solo un ejemplo claro, pero nos muestra su profunda creencia en una frontera que, si bien es permeable, es muy peligrosa entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un lugar al que se puede viajar, sí, pero del que no se regresa sin consecuencias.
Cada una de estas historias es una ventana, una forma completamente distinta de ver el mundo. Y esta es la invitación que nos deja esta tradición. Volver a contar estas historias no es solo un acto de recordar, es mantenerlas vivas, es permitirles que sigan viajando y creciendo, para que toda su sabiduría no se pierda en el olvido. Y con esto vamos cerrando. Al final, más allá de las culturas y las épocas, estas leyendas nos hablan de miedos, amores y esperanzas que son universales. Nos recuerdan que, desde siempre, hemos mirado al cielo y a la oscuridad buscando las mismas respuestas. La pregunta que queda flotando es, ¿qué reflejo de nuestra propia humanidad encontramos en estos antiguos relatos?